Estamos unos días de las elecciones presidenciales, en algunos casos para elegir gobernador y jefe de gobierno en el Distrito Federal. Y la verdad es que a partir de la reforma del 2007 hay como una nueva forma de votar, hay modalidades. Y justamente para que un experto nos explique y te oriente sobre cómo votar, se encuentra con nosotros el licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, ex consejero del IFE. Bienvenido, Marco Antonio. Gracias por la invitación. Bien, ¿cuáles son las novedades para votar? Y quisiera que explicaras con las que son, que no generan confusión para que le quede claro a la gente. Bueno, a ver, tenemos que tener claro que a partir del 2006 las reglas cambiaron y parte de esos cambios tiene que ver con la forma en que el ciudadano expresará su voto. El día de hoy, el voto que se emita o que emita un ciudadano a una coalición contará al partido que efectivamente reciba ese voto. Cosa distinta sucedía en el 2006. Hoy el ciudadano que vote va a beneficiar al partido que reciba su voto de forma directa. ¿No? En consecuencia, y poniendo un ejemplo, porque el problema está exclusivamente en los partidos coaligados. En los partidos que no tienen coalición, en este caso PAN o Nueva Alianza, no hay mayor problema. Si el ciudadano considera que quiere votar por ellos, pues expresará su voto como siempre lo ha venido haciendo. De forma directa, sea por el PAN, sea por Nueva Alianza, y no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. El problema está con los partidos coaligados porque el ciudadano encontrará los dos logotipos o los tres logotipos de forma independiente. En el caso del PRI Verde... Perdón que insista, pero sí quisiera como que quienes nos ven sepan, ¿qué significa que estén coaligados? Coaligados significa, para efectos legales, que comparten la misma plataforma electoral, comparten una serie de propuestas que ofrecen al ciudadano de forma conjunta. Eso significa que van coaligados, pero se expresa esa coalición de forma separada. Ejemplo, nos decías del PRI. En el caso del PRI Verde, el ciudadano encontrará una boleta donde va a encontrar el logo de forma independiente del PRI, encontrará el logo de forma independiente del Partido Verde y tendrá tres opciones. Puede votar por el PRI, puede votar por las propuestas del Partido Verde o puede votar marcando los dos sin que el voto se anule. En el caso del PRD, PT y Convergencia sucede exactamente lo mismo. Puede votar de forma independiente por el PRD, PT o Movimiento Ciudadano, puede marcar los tres sin que el voto se anule y o puede marcar 2 de 3. O sea, para precisar, si yo tengo una boleta, por ejemplo, para el PRI Partido Verde, que los dos llevan un mismo candidato presidencial, yo puedo marcar solamente el PRI y el voto va para Enrique Peña Nieto, solamente el Partido Verde y el voto va para Enrique Peña Nieto. Si marco los dos, también ocurre que va para Enrique Peña Nieto y el voto no se anula. El voto no se anula. Lo que sí sucede es que se cuenta por separado y el total de votos que se hayan emitido marcando los dos logotipos se divide en partes iguales. Si existe una diferencia, ese voto se suma al partido que más votos hubiese obtenido. Bien. Esa es la regla. ¿Qué pasa en el caso de esta coalición o de estos partidos coaligados que postulan a Andrés Manuel López Obrador? Pasa exactamente lo mismo. Se puede votar por ellos de forma independiente, se puede votar por ellos de forma conjunta, es decir, por los tres al mismo tiempo, o se puede votar por 2 de 3 partidos y la regla es exactamente la misma. El voto cuenta si se vota por los tres o cuenta, en los tres casos va a contar para Andrés Manuel López Obrador una sola vez, pero cuenta para el partido que efectivamente hubiese recibido el voto. ¿Qué pasa con los partidos pequeños que, bueno, en esta ocasión sí se va a poder diferenciar justamente por esta modalidad el voto? Bueno, el efecto es ese, al haber diferenciado la votación, pues se va a contabilizar la votación efectiva que hubiese recibido cada partido coaligado y eso contará para el tema de su registro. Ponme un ejemplo con el PRD o con el PRI, con quien quieras, de qué pasa con estos partidos chiquitos, digamos. Pues yo diría que cualquier partido de los llamados chicos, si no obtiene el 2% en la contabilidad independiente que realiza, pues corre el riesgo de perder el registro. Sí, tenemos PRD, PT, Movimiento Ciudadano. El PRD tiene más crucecitas, no tiene problema, pero si el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, no es marcado, ¿qué pasaría con él? Pues eventualmente podría llegar a perder el registro si no obtiene el 2%. Sin embargo, bueno, si usted vota por el Movimiento Ciudadano, sí cuenta el voto para Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo importante es hacer una reflexión, porque el nuevo sistema de votación, en mi opinión, refleja una complejidad
y un voto más informado que tiene que realizar el ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene en este caso que hacer un análisis de las propuestas de cada partido, porque va a beneficiar con su voto al partido que efectivamente lo reciba, pero también va a tener que hacer una valoración del candidato que postule en esos partidos. No es nada más como sucedió en el 2006, que se llega a votar por una coalición y el voto cuenta para el partido o para el candidato. Marco Antonio, ese sería el ideal, ojalá como sociedad lo logremos. Lo cierto es que mucha gente ni siquiera en este momento sabe cómo votar y hay una confusión que no existía en el 2006, que es la que estamos tratando de aclarar. Eso sería lo ideal que supiéramos, pero a veces no sabemos ni quién es el diputado de nuestro distrito. Acláranos, ¿esto pasa en la presidencial, marcando este método? ¿Ocurre lo mismo con los gobernadores? ¿Ocurre lo mismo en el caso del DF? ¿Cómo está esta circunstancia, por ejemplo, para los gobiernos, que también van coaligados algunos? La regla esencialmente es la misma, porque todo deriva de las modificaciones a la Constitución Federal y ahí se desgrana todo lo que es el sistema electoral mexicano. Es decir, si nos están mirando quienes también tienen que votar por gobernador o jefe de gobierno en el DF, etcétera, pasa exactamente lo mismo. Esta es la regla y así debería votarse. En el 2006, insistimos, solamente se marcaba una casilla, ahora sí se marcan 3 y están los partidos unidos y se ven, digamos, los logos de cada uno de estos, no se invalida. ¿Cuáles son las excepciones? Solamente para que la gente lo tenga claro y si eventualmente, ojalá no sea así, anulen el voto. ¿Cuáles son las excepciones para que en el conteo se diga esta boleta no vale? Bueno, las causales de nulidad son varias. Si se vota por todos, pues es un voto nulo. Si se vota por un partido coaligado y otro que no esté coaligado, el voto también se anula. Ejemplo, en el caso de si voto, por ejemplo, por el PRI y voto por el PT, por decir algo, ya no vale ese voto. Exactamente. Entonces, sí hay que tener perfecta claridad de qué partidos van coaligados, qué partidos van de forma independiente. Independiente van el PAN, van Nueva Alianza, coaligados van por un lado el PRI con el Verde, por otro lado el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Hay que hacer una valoración específica de las propuestas de cada partido y también de los candidatos. Tengo entendido que en 2009 el IFE hizo un estudio donde se veía que no nada más la gente usaba la cruz, sino se usa, por ejemplo, la palomita, etcétera. ¿Esto tampoco va a ser causal como en el pasado de que se anule? No, el chiste es que el voto, la manifestación ciudadana esté expresada de forma clara. Si alguien le quiere poner una palomita al partido y al candidato de su preferencia, pues puede ser una paloma, puede ser un tache, incluso puede ser hasta una carita feliz, que no lo recomiendo, pero el punto y la lógica es que si la manifestación del ciudadano es clara y precisa por el partido de su preferencia, eso se interpreta que el voto es válido porque hay una manifestación clara de la voluntad. Marco Antonio, me gustaría por último que nos comentara brevemente sobre la fortaleza de las instituciones, etcétera, como el IFE ante estos inquietudes que hay de que podría haber un fraude el 1 de julio. Bien, a ver, yo creo que esto es lo vital. En 2006 tuvimos una gran lección de procesos y procedimientos electorales. Ya sabemos lo que nos cuesta que no se reconozcan los resultados y ya sabemos en gran medida cuáles son las fortalezas de este sistema que yo resaltaría. Primero, quien cuenta los votos no es el IFE ni son los partidos políticos. Correcto. Van a ser más de 1 millón de ciudadanos escogidos al azar, que se levantarán el domingo 1 de julio Nuestros vecinos a constituir las casillas, a contar los votos, a poner orden y a garantizar que todo el sistema electoral y la propia elección esté blindada. Y esa yo creo que es la mejor garantía que tenemos de que el sistema funciona. Tenemos una credencial elector, tenemos las boletas electorales que están impresas en papel seguridad, que están debidamente foliadas, etcétera. México exporta procedimientos electorales y eso hay que tenerlo muy, muy claro porque tenemos el sistema electoral más seguro del mundo. Países como Perú, como Tailandia, como Filipinas, como Haití, como Egipto, como parte de la India, tienen parte o han desarrollado su sistema electoral
en el Instituto Federal Electoral y las reglas que tenemos. Hay un centro de capacitación de la ONU en México precisamente para desarrollar procesos electorales y en función a todos los candados que nosotros tenemos. Bien, pues sin duda son puntos importantísimos. Marco Antonio, sé que muchos jóvenes que están sobre todo en redes sociales podrán decir qué es eso de las urnas embarazadas, qué es eso de los acarreos, etcétera. Ya no existen, se quedaron atrás en la historia y hoy tenemos un IFE como el que nos señala el ex consejero, justamente el IFE Marco Antonio Gómez Alcántara, que además ya nos dijo cómo votar y los votos cuentan por nuestros vecinos, por los ciudadanos y bueno, pues, el 1 de julio votar todos, ¿no, Marco Antonio? Sí, señor, esa es la oportunidad. Muchas gracias. Gracias.